Vivimos en un tiempo donde la tecnología, la economía y los sistemas de gobierno avanzan hacia una integración sin precedentes. Los acuerdos internacionales, las monedas digitales y los sistemas de vigilancia global parecen responder a una intención de unificación. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre este fenómeno? A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado establecer una estructura de poder centralizada que les garantice seguridad y control. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que, cuando esta unificación ocurre sin Él, el resultado es el engaño, la esclavitud y la corrupción del alma. En Génesis 11, versículo 4, la humanidad, con un lenguaje común, intentó construir una ciudad y una torre que llegara al cielo. Dijeron, venid, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este fue el espíritu de Babel, una rebelión organizada contra Dios, donde la humanidad buscaba su propia grandeza sin depender del Creador. Hoy, podemos ver un reflejo de este mismo espíritu en las estructuras globales de poder. Gobiernos, bancos y organizaciones internacionales están promoviendo un mundo unificado bajo sistemas tecnológicos que ofrecen seguridad y estabilidad, pero que también pueden convertirse en herramientas de control absoluto. Antes de continuar, quiero invitarte a más contenido que fortalecerá tu fe. Si quieres recibir inspiración diaria y conocer más sobre cómo la palabra de Dios sigue guiándonos en estos tiempos, suscríbete ahora al canal Full Crecimiento Ya. Activa las notificaciones y acompáñanos en este camino de fe y conocimiento espiritual. Comencemos. El Apocalipsis 13, versículos 16 y 17 nos advierte sobre la realidad de las intenciones ocultas, donde todos, sin excepción, serán afectados, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos. Se impondrá una marca en la frente o en la mano, lo que impedirá que nadie pueda comprar o vender sin el signo, el nombre de la bestia o su número. La conexión entre estas profecías y las iniciativas actuales es evidente si observamos con atención. Por ejemplo, el avance tecnológico puede ser utilizado para establecer sistemas de control, como la biometría y la inteligencia artificial. Ya existen redes de vigilancia global que operan bajo el pretexto de seguridad y eficiencia, pero que también tienen el potencial de centralizar el poder y restringir la libertad individual. ¿Qué sucederá cuando cada transacción dependa de un sistema controlado por unos pocos? Es fundamental transformarnos y renovar nuestra mente para discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Debemos analizar estos avances buscando la sabiduría divina para entender lo que realmente hay detrás de las apariencias. Es interesante observar cómo la cultura desempeña un papel crucial en la construcción de estas ideologías. Los globalistas a menudo propagan sus ideas a través de películas, redes sociales y discursos políticos, creando un consenso artificial sobre la necesidad de unificación. Sin embargo, Daniel 2, versículo 43 nos recuerda la fragilidad de estos pactos al mencionar el hierro mezclado con barro, lo que indica que será un reino dividido. A pesar de la aparente solidez, las estructuras pueden desmoronarse rápidamente si no están alineadas con los principios de Dios. Es posible que te cuestiones cómo esto impacta de manera directa. La respuesta es afirmativa, pero con matices. Estamos constantemente influenciados por narrativas que buscan moldear nuestro pensamiento y comportamiento. Lo que consumimos en los medios, lo que consideramos como progreso y las soluciones que adoptamos para nuestros problemas, a menudo se alinean con la agenda de un sistema global. En Mateo 24, versículo 24, Jesús nos advierte sobre la aparición de falsos cristos y profetas que realizarán señales y prodigios tan impresionantes que, si fuera posible, engañarían incluso a los elegidos. Es crucial que mantengamos nuestra atención en la palabra para no ser arrastrados por el engaño. A medida que profundizas en este tema, recuerda que esto no debe generar miedo, sino una llamada a la vigilancia y a la preparación espiritual. Dios nos proporciona las herramientas necesarias para resistir el mal y permanecer firmes en su verdad. Romanos 8, versículo 37 nos asegura que, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Comprender cómo operan estas organizaciones ocultas nos capacita para tomar decisiones más conscientes y alineadas con el plan divino. No podemos pasar por alto el papel de los falsos profetas en esta construcción. En Mateo 7, versículos 15 y 16, Jesús nos advierte que tengamos cuidado con los falsos profetas que se presentan con apariencia de ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces. A menudo, estos líderes engañosos se disfrazan de buenas intenciones, pero están lejos de promover el verdadero reino de Dios, guiando a multitudes hacia el error con maravillas y discursos seductores.
Un aspecto crítico de esta manipulación es la economía, que se manifiesta en fenómenos como la digitalización del dinero. Apocalipsis 6, versículo 6 nos presenta una voz que resuena entre 4 criaturas, proclamando que se intercambiará una medida de trigo por una moneda y 3 medidas de cebada por el mismo precio, mientras que el aceite y el vino no sufrirán daño. Esta profecía nos advierte sobre tiempos de control y escasez, donde la riqueza se manipula para beneficiar a unos pocos. Como cristianos, es fundamental que seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado, manteniendo una visión serena sobre los bienes materiales. Además, es crucial observar cómo se están formando alianzas políticas y militares que respaldan este nuevo orden mundial. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13 nos dice que los 10 cuernos que hemos visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero que recibirán poder como reyes por un breve periodo junto a la bestia. Estos reyes comparten una misma intención y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estas palabras nos revelan un panorama donde los poderes temporales se someten a un control centralizado de sus recursos, promoviendo un autoritarismo que busca cumplir una agenda común. Sin embargo, la respuesta a todas estas inquietudes no debe surgir del miedo, sino de la fe y la esperanza. Apocalipsis 19, versículo 20 nos asegura la derrota definitiva de la bestia y de todos aquellos que siguen su agenda. La bestia y el falso profeta, que engañaron a quienes recibieron su marca y adoraron su imagen, serán arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Dios es soberano y, al final de todas las cosas, su plan prevalecerá. Debemos permanecer firmes en su palabra y guardar nuestra fe hasta el final. ¿Te has detenido a pensar en cómo las ideologías globalistas moldean nuestra sociedad de manera casi imperceptible? La promesa de una unificación global a menudo se presenta como un avance hacia la seguridad, pero al examinarlo a la luz de la palabra, comprendemos que esta unidad se opone al plan original de Dios. En Génesis 11, versículo 7 leemos: «Ven, descendamos y confundamos allí su idioma, para que no entiendan la lengua del otro». Este pasaje nos habla del evento en la Torre de Babel, donde se intentó establecer un orden único que Dios frustró. Sin embargo, el espíritu de Babel sigue presente hoy, fortalecido por nuevas tecnologías y estrategias políticas. Las Escrituras nos advierten sobre esta búsqueda de poder centralizado. En Apocalipsis 13, versículo 8 se menciona que serán adorados todos aquellos que habitan en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado desde la fundación del mundo. El objetivo de estas ideologías no es solo el control, sino también la adoración a algo que sustituya la soberanía divina. El avance de sistemas políticos y políticas económicas que prometen resolver los problemas del mundo refleja este deseo. Como cristianos, estamos llamados a discernir las intenciones ocultas detrás de estas promesas. Considera las organizaciones que abogan por un nuevo orden global, presentando sus ideas como innovaciones beneficiosas, mientras ocultan el impacto espiritual de estos cambios. Daniel 7, versículo 23 describe un cuarto animal, un reino que será diferente de todos los demás y que devorará toda la tierra, pisoteándola y despedazándola. Estas palabras nos advierten que el poder centralizado puede destruir lo sagrado y fragmentar lo que Dios ha establecido. La unidad promovida por estos movimientos no proviene de Dios, sino de un sistema que busca reemplazar su gloria. La cultura también desempeña un papel crucial. Películas, música y redes sociales a menudo fomentan la idea de que una sociedad unificada es la solución a los problemas globales. La carta a los Efesios 6, versículo 12 nos advierte que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra fuerzas espirituales que operan en las tinieblas de este mundo. La verdadera batalla que enfrentamos es de naturaleza espiritual, y el enemigo utiliza la cultura como un medio para engañar y manipular a las personas, preparándolas para aceptar un control que se asemeja a lo descrito en Apocalipsis 13, versículo 16. Las tecnologías modernas, como la inteligencia artificial y el blockchain, se presentan como innovaciones que prometen facilitarnos la vida, pero debemos cuestionar si en realidad están construyendo un sistema donde todos dependan de una señal para poder comprar o vender. Es crucial ser cautelosos al adoptar nuevas ideas que, aunque parezcan inofensivas, pueden tener repercusiones significativas en nuestro bienestar espiritual. Además, es importante observar cómo estas ideologías se justifican bajo el pretexto de la igualdad y el bienestar colectivo, promoviendo una dependencia de sistemas centralizados. En 1 de Tesalonicenses 5, versículo 13 nos advierte que cuando se proclame paz y seguridad, vendrá una destrucción repentina.
La falsa sensación de seguridad que ofrecen estos sistemas oculta sus verdaderas intenciones, someter a los individuos y eliminar la soberanía divina sobre la creación. La manipulación económica es otro pilar fundamental para establecer este nuevo orden, donde los bancos centrales y las organizaciones financieras internacionales a menudo implementan medidas que incrementan su control sobre las economías. Apocalipsis 18, versículo 11 nos ofrece una visión del sistema económico de estos tiempos, donde muchos lloran y lamentan su caída. Comerciantes de la tierra, porque nadie más comprará tus bienes, oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda escarlata, toda madera fragante, así como todo vaso de marfil y de madera preciosa, bronce, hierro y mármol. La dependencia de estos sistemas lleva a las personas a perder el control sobre sus propios recursos. Además, es crucial observar cómo los líderes de equipos globales se están uniendo para crear tratados y alianzas que prometen soluciones a problemas como el cambio climático, el hambre y las pandemias. Aunque estas iniciativas parecen ser nobles, a menudo contienen un componente de control. Según Apocalipsis 17, versículo 13, estos líderes tienen la misma intención y entregarán su poder y autoridad a la bestia. La alineación de los líderes mundiales con objetivos comunes puede ser un presagio de la autoridad que se otorgará a la bestia, tal como se describe en las Escrituras. La Biblia también nos advierte sobre las señales y prodigios que se realizarán para engañar a las personas. Recordar siempre a Mateo 24, versículo 24 nos dice que surgirán falsos cristos y falsos profetas que llevarán a cabo grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuera posible, engañarían incluso a los elegidos. Estos signos pueden incluir avances tecnológicos deslumbrantes o descubrimientos científicos que prometen resolver los mayores problemas de la humanidad. Sin embargo, la verdadera intención es desviar a la gente de su dependencia de Dios y guiarlos hacia el sistema global que la Biblia describe. Finalmente, debemos recordar que, aunque el enemigo nunca saldrá victorioso, estas organizaciones ocultas están trabajando para establecer un reino terrenal para la bestia. Dios ya ha determinado su fin en Apocalipsis 19, versículo 20, donde leemos que la bestia fue capturada, junto con el falso profeta que realizó las señales que engañaron a quienes recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen, ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Esta promesa debe infundirnos de esperanza y fortalecer nuestra fe, mientras discernimos los tiempos y confiamos en el plan soberano de Dios. Ya hemos analizado cómo las estructuras de poder, incluso aquellas que parecen independientes, están interconectadas en una red más amplia de control que involucra gobiernos, corporaciones y organizaciones internacionales. A menudo, estas entidades colaboran en agendas que, a simple vista, parecen beneficiosas. Sin embargo, estas alianzas podrían estar preparando el terreno para el dominio final de la bestia, como se menciona en Apocalipsis 17, versículos 12 y 13, donde se habla de 10 reyes que aún no han llegado. Este pasaje revela cómo diferentes poderes se unirán bajo un solo liderazgo. La centralización del poder es un patrón histórico que se ha repetido a lo largo de la historia, donde imperios y gobernantes han buscado unir naciones bajo una misma bandera, frecuentemente utilizando promesas de prosperidad o seguridad. Sin embargo, estos intentos suelen resultar en opresión. Salmos 22, versículo 3 nos recuerda que los reyes de la tierra se levantan y los príncipes se unen contra el Señor y su ungido, buscando romper sus ataduras. Incluso las estructuras humanas más poderosas colapsan cuando se oponen a los propósitos divinos. La tecnología moderna desempeña un papel crucial en este contexto, con herramientas como redes de vigilancia, inteligencia artificial y biometría que se están volviendo cada vez más comunes. Estas tecnologías pueden ser utilizadas para establecer un control global, como se describe en Apocalipsis 13, versículo 15, donde se menciona que se le otorgó al ídolo de la bestia el poder de hablar y de hacer que todos los que no lo adoren sean asesinados. Estos sistemas pueden ser manipulados para promover un régimen que elimine la libertad individual en favor de una autoridad mundial. Además, las campañas de desinformación y la manipulación de narrativas públicas han aumentado, lo que agrava aún más la situación. En los últimos años, la Biblia nos advierte sobre una estrategia engañosa en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9, donde se menciona a aquel cuya llegada es conforme al poder de Satanás, acompañado de señales y maravillas engañosas. Este pasaje nos recuerda que muchos perecen por no recibir el amor a la verdad que los podría salvar. A través de estas mentiras, el sistema de la bestia intenta manipular a las masas,
presentando sus intenciones como si fueran justas. La influencia cultural es fundamental y no podemos pasar por alto las plataformas globales de entretenimiento que frecuentemente promueven valores e ideas que socavan los principios bíblicos, preparando a las personas para aceptar un sistema que se opone a Dios. Isaías 5, versículo 20 nos advierte: «Ay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, que convierten la oscuridad en luz y la luz en oscuridad, y que hacen lo amargo dulce y lo dulce amargo». Esta inversión de los valores morales es una táctica utilizada para crear un ambiente propicio para el dominio de la bestia. Además, es crucial observar cómo los líderes mundiales aprovechan las crisis globales para justificar la implementación de sistemas unificados. Ya sean pandemias, conflictos climáticos o crisis económicas, estas situaciones a menudo resultan en medidas que concentran aún más el poder. En Lucas 21, versículo 11, Jesús advierte sobre grandes terremotos, hambrunas y pestilencias, así como señales extraordinarias en el cielo. Estos eventos son utilizados para generar miedo y dependencia, preparando a la humanidad para aceptar soluciones que parecen pacíficas, pero que ocultan una agenda de control. La economía globalizada también juega un papel crítico en esta dependencia de los mercados internacionales, y la digitalización financiera crea un sistema que puede ser fácilmente manipulado. Apocalipsis 13, versículo 17 describe que nadie podrá comprar ni vender, excepto aquel que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Las tendencias actuales, como las monedas digitales emitidas por los gobiernos, facilitan la implementación de un sistema centrado que se alinea perfectamente con esta profecía. Una pregunta pequeña pero de gran relevancia es cómo la educación se está globalizando para moldear a las generaciones futuras a través de planes de estudio y programas estandarizados. A menudo, estos programas educativos promueven una cosmovisión que excluye a Dios y exalta a la humanidad. En Proverbios 22, versículo 6 leemos: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él». Cuando los niños son enseñados a depender de sistemas humanos en lugar de Dios, se vuelven más susceptibles a aceptar el dominio de la bestia. Además, la religiosidad se utiliza en este proceso, ya que muchos movimientos espirituales modernos promueven una falsa unión entre religiones, ignorando las verdades fundamentales de las Escrituras. En 2 de Corintios 11, versículos 14 y 15 se nos advierte que no es de extrañar, pues, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es sorprendente que sus ministros se conviertan en ministros de justicia, cuyo final será conforme a sus obras. Esta falsa espiritualidad se utiliza para engañar a las personas, alejándolas de la verdadera adoración a Dios. Finalmente, debemos recordar que, a pesar del poder que estas fuerzas parecen tener, Dios está en control. En Salmos 33, versículos 10 y 11 se nos dice: «El Señor deshace el consejo de las naciones y frustra las intenciones de los pueblos». El consejo del Señor permanece para siempre, los pensamientos de su corazón, de generación en generación. Estas palabras nos llenan de esperanza, recordándonos que ningún intento humano o espiritual puede frustrar el plan divino. Como cristianos, estamos bajo la protección y promesa de Dios. Es fundamental mantenernos firmes en nuestra fe mientras discernimos los tiempos en los que vivimos. Observemos cómo las herramientas digitales están moldeando no solo nuestra sociedad, sino también la manera en que nos conectamos y pensamos. Estas innovaciones, a menudo presentadas como avances imprescindibles, están creando un entorno propicio para el control total descrito en el Apocalipsis. En Apocalipsis 13, se nos advierte sobre la imposición de una marca en la mano o en la frente, lo que refleja cómo la tecnología se está utilizando para monitorear y regular el comportamiento humano. Las redes sociales, por su parte, juegan un papel crucial en la difusión de ideologías. Los globalistas, a través de algoritmos sofisticados, exponen a las personas a narrativas diseñadas para moldear sus opiniones y guiarlas hacia un sistema centralizado. En 2 de Timoteo 3, versículo 1 se nos advierte que los hombres malvados y engañosos harán el mal, engañando y siendo engañados.
Este entorno digital manipulado oscurece la verdad y propaga el engaño, convirtiendo la biometría y el reconocimiento facial en normas cotidianas, presentadas como medidas de seguridad y comodidad. Sin embargo, estas tecnologías pueden ser utilizadas para rastrear y controlar a las personas, tal como se menciona en Apocalipsis 13, versículo 17, donde se establece que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Nos dirigimos rápidamente hacia una era en la que participar en la sociedad será imposible sin estar conectados a estos sistemas. Además, el avance de la inteligencia artificial está siendo utilizado para tomar decisiones a gran escala, lo que plantea serias preocupaciones sobre nuestra libertad y autonomía. Aunque estas herramientas son percibidas como neutrales, en realidad son diseñadas por personas con intenciones específicas. En Daniel 7, versículo 25 se menciona que hablará palabras contra el Altísimo, destruirá a los santos del Altísimo y se encargará de modificar los tiempos y la ley, siendo entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Los cambios en los sistemas legales y sociales impulsados por algoritmos reflejan una búsqueda de control que se alinea con el dominio descrito en este pasaje. La concentración de poder en pocas corporaciones y empresas globales debería ser motivo de alerta. La tecnología en comunicación y finanzas se ha vuelto tan influyente que puede determinar políticas y dirigir acciones gubernamentales. En Mateo 6, versículo 24, Jesús enseña que nadie puede servir a dos señores, ya que o se amará a uno y se despreciará al otro, o se dedicará a uno y se menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Esta dependencia de sistemas controlados por unos pocos revela un conflicto inevitable entre los valores del reino de Dios y los del sistema actual. Además, el tema de la privacidad se ha vuelto central en este contexto. Aceptamos intercambiar nuestra privacidad por conveniencia, pero esto podría llevarnos a perder la libertad de actuar conforme a nuestros principios. En Apocalipsis se menciona que el que tiene sabiduría calcule el número de la bestia, que es el número de un hombre, y su número es 666. Este sistema, donde se registran y monitorean aspectos de la vida, es una preparación para la marca de la bestia, que centraliza el poder y elimina la autonomía individual. Otro punto crucial es la normalización del uso de dispositivos implantables como microchips. Aunque a menudo se presentan como avances médicos o tecnológicos, estos dispositivos representan un paso peligroso hacia el control total. En 1 Corintios 6, versículo 20 se nos recuerda que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que habita en nosotros por parte de Dios. No somos dueños de nosotros mismos, ya que hemos sido comprados a un alto precio. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que pertenecen a Él. La integridad de nuestro cuerpo está en riesgo cuando nos sometemos a tecnologías sin una reflexión adecuada. La salud y la seguridad son aspectos que requieren nuestra atención. Por ejemplo, la implementación de pasaportes biométricos y sistemas de seguimiento se presenta a menudo como una solución a las crisis, pero también puede ser utilizada para limitar nuestras libertades. En Apocalipsis 13, versículo 7 se menciona que se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y se le otorgó autoridad sobre todas las naciones. Estas medidas evidencian cómo se está estableciendo una estructura global para controlar a las poblaciones. Además, la idolatría digital es un factor preocupante, ya que muchas personas pasan más tiempo frente a pantallas que buscando a Dios. Los videojuegos, las redes sociales y el entretenimiento digital pueden convertirse en ídolos que desvían nuestra atención. En Éxodo 20, versículo 3, Dios nos ordena que no tengamos otros dioses delante de Él y que no hagamos imágenes ni ídolos. La adoración moderna a menudo se dirige inconscientemente hacia herramientas digitales en lugar de hacia nuestro Creador. Debemos recordar que, por muy poderosa que sea la tecnología, nunca podrá reemplazar la soberanía de Dios. En Salmo 115, versículo 13 nos dice que nuestro Dios está en los cielos y hace todo lo que le place. Aunque el sistema de la bestia se esté construyendo, todo pertenece al Señor. Como cristianos, estamos llamados a utilizar la tecnología con discernimiento, sin conformarnos al mundo,
pero manteniéndonos fieles a la palabra de Dios. La vigilancia espiritual y la búsqueda de la sabiduría son fundamentales para resistir el engaño y mantenernos firmes en la verdad. ¿Te has detenido a reflexionar sobre cómo el papel de las religiones ha cambiado drásticamente en los últimos años? Hemos sido testigos de un creciente esfuerzo por unificar diversas creencias bajo una única bandera de paz y armonía. Aunque esto puede parecer un avance positivo, las Escrituras nos advierten sobre el peligro de esta falsa unidad. En 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, se nos dice que nadie nos engañe, ya que esto no ocurrirá sin que primero venga la apostasía y se revele el hombre del pecado, quien se opone a todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios, pretendiendo ser Dios. La unificación religiosa puede ser un paso hacia el dominio de la bestia, y la creación de una religión global es un componente clave en el sistema de la bestia, tal como se describe en Apocalipsis. En Apocalipsis 17, versículos 1 y 2, se nos muestra la condenación de la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas, con la que los reyes de la tierra se han embriagado. Esta imagen simbólica representa un sistema religioso corrupto que se alía con poderes políticos y económicos, alejando a las personas de la verdadera adoración al único Dios. Además, observamos a líderes religiosos y políticos que colaboran para promover una espiritualidad que no exige un compromiso con la verdad bíblica. Mateo 7, versículo 15 nos advierte que tengamos cuidado con los falsos profetas que se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos líderes a menudo ofrecen mensajes agradables y cómodos, pero carecen del llamado al arrepentimiento y a la obediencia a Dios. La tolerancia religiosa, aunque importante para la convivencia pacífica, no debe ser un pretexto para desviar la verdad. Es fundamental reconocer que el mensaje del Evangelio, tal como se presenta en Juan 14, versículo 6, es exclusivo y claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Esta afirmación de Cristo resalta la singularidad de su enseñanza, pero hoy en día enfrentamos una creciente presión para aceptar todas las creencias como equivalentes, lo que pone en riesgo nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Además, la proliferación de movimientos espiritualistas que sostienen que todas las religiones conducen al mismo Dios es una preocupación seria. Aunque esta perspectiva puede parecer atractiva, es incompatible con lo que nos enseñan las Escrituras. En 1 de Juan 4, versículo 1 se nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es crucial que aprendamos a discernir entre lo que proviene de Dios y lo que es un engaño. Otro aspecto alarmante es la influencia de ciertas organizaciones religiosas en la política y la economía. Los movimientos espiritualistas están promoviendo agendas que favorecen un gobierno global, en lugar de resaltar la soberanía de Dios. En Apocalipsis 13, versículo 12 se menciona que ejercita todo el poder de la primera bestia en su presencia, lo que sugiere un peligroso pacto entre religión y política que podría llevar a la sumisión de las naciones al sistema de la bestia. La introducción de rituales y prácticas espirituales modernas que son incompatibles con las enseñanzas bíblicas también es motivo de preocupación. Estas prácticas, a menudo presentadas como inofensivas, pueden tener significados ocultos que alejan a las personas de la verdad. En Deuteronomio 18, versículos 10 y 12 se nos advierte sobre la abominación de aquellos que consultan a los muertos o practican la adivinación. Es esencial que permanezcamos firmes en nuestra fe y en la verdad de la palabra de Dios. La aceptación de estas prácticas puede ser una trampa que nos lleva al engaño espiritual. Una de las estrategias más sutiles del enemigo es la trivialización de la fe cristiana. Frases como Dios es amor se utilizan para justificar la ignorancia sobre la santidad y la justicia divina. Hebreos 12, versículo 14 nos recuerda que debemos seguir la paz con todos, ya que sin ella, nadie verá al Señor. La verdadera fe en Cristo exige una transformación genuina, mientras que el sistema de la bestia promueve una espiritualidad vacía, carente de arrepentimiento y compromiso con Dios. Aunque el ecumenismo pueda parecer una buena iniciativa, a menudo se usa para diluir los principios fundamentales del Evangelio.
En 2 de Corintios 6, versículo 15 se nos advierte que no debemos unirnos en yugo desigual, porque la justicia no puede coexistir con la injusticia. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y la oscuridad? La verdadera unidad solo se encuentra en Cristo, no en concesiones que comprometen la verdad. Es crucial recordar que el reino de Dios no depende de alianzas humanas o políticas. Jesús afirmó en Juan 18, versículo 36 que su reino no es de este mundo. Si lo fuera, sus servidores no habrían permitido que fuera entregado a los judíos. Por lo tanto, nuestro enfoque debe estar en la expansión del reino eterno a través de la predicación del Evangelio y en vivir como luz en un mundo cada vez más sumido en la oscuridad. Nuestra esperanza radica en Cristo, quien triunfará sobre todas las cosas. Reflexionemos sobre cómo los signos de los profetas se están manifestando en nuestro tiempo. La Biblia nos advierte que los últimos días estarán marcados por eventos extraordinarios que apuntan al cumplimiento de las promesas de Dios. En Mateo 24, versículos 6 y 7 leemos que oiremos de guerras y rumores de guerras. No te alarmes, ya que lo que estamos viviendo es parte de un proceso que aún no ha llegado a su culminación. La nación se levantará contra nación y reino contra reino, y se experimentarán hambrunas, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Estos signos se hacen cada vez más evidentes, preparando el terreno para la llegada de la bestia. Las crisis globales que enfrentamos no son meros eventos aislados, sino que forman parte de un plan más amplio, tal como se menciona en Apocalipsis 6, versículo 8, donde se describe un caballo pálido y su jinete, llamado Muerte, seguido por el infierno. Se le otorgó poder para acabar con una cuarta parte de la tierra mediante la espada, el hambre, la pestilencia y las bestias de la tierra. Estas calamidades suelen generar miedo y dependencia, moldeando a la humanidad para que acepte las soluciones que propone el sistema de la bestia. La manipulación mediática se convierte en una herramienta poderosa en este proceso, creando narrativas que influyen en la percepción de la realidad. Isaías 5, versículo 20 advierte sobre aquellos que confunden el bien con el mal, la luz con la oscuridad y lo dulce con lo amargo. Esta inversión de valores es una estrategia del enemigo para desviar a la humanidad de la verdad divina. Además, los avances tecnológicos aceleran la implementación de un sistema que promueve el control y la sumisión. La inteligencia artificial, la globalización y la digitalización financiera se presentan como innovaciones beneficiosas, pero pueden convertirse en instrumentos de opresión. En Apocalipsis 13, versículo 17 se nos advierte que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual no podrán comprar ni vender. Estas herramientas están configurando el sistema profetizado. Una señal crucial que no podemos pasar por alto es el incremento de la persecución hacia los cristianos. En 2 de Timoteo 3, versículo 12, Pablo nos advierte que todos aquellos que deseen vivir de manera piadosa en Cristo Jesús enfrentarán sufrimientos. Esta persecución no se limita a lo físico, sino que también abarca lo ideológico y espiritual. Los valores cristianos están siendo atacados en diversas partes del mundo, y los creyentes que permanecen fieles se ven obligados a lidiar con el rechazo y la discriminación. Este fenómeno es parte del contexto profético que nos llama a los santos a perseverar hasta el final. La formación de alianzas globales es otra señal que merece nuestra atención. En Apocalipsis 17, versículo 12, se menciona que los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero que recibirán poder como reyes por un breve periodo, junto con la bestia. Estas alianzas, a menudo presentadas como iniciativas para promover la paz y la estabilidad, en realidad están preparando el terreno para un gobierno único, tal como se describe en las profecías bíblicas. Además, el debilitamiento de los valores familiares es otro indicativo de los tiempos actuales. La Biblia nos enseña que la familia es una institución sagrada, sin embargo, las ideologías contemporáneas buscan redefinir sus fundamentos. En 2 Timoteo 3, versículo 2, se nos advierte que habrá hombres que se amarán a sí mismos, serán arrogantes, avaros, blasfemos y desobedientes a sus padres.
Este ataque a los valores familiares forma parte de un plan más amplio para desestabilizar los cimientos de la sociedad y facilitar la aceptación del sistema de la bestia. El aumento de falsos profetas y líderes espirituales que difunden un evangelio distorsionado es un fenómeno alarmante. Mateo 24, versículo 24 nos advierte sobre la aparición de falsos cristos y profetas que realizarán señales y maravillas tan impresionantes que, si fuera posible, engañarían incluso a los elegidos. Estos líderes presentan un mensaje que parece verdadero, pero en realidad aleja a las personas de la auténtica fe en Cristo, preparándolas para aceptar el liderazgo de la bestia. Además, la normalización del pecado es otro indicativo de esta época. En Romanos 1, versículos 28 y 29, Pablo menciona cómo, al no valorar el conocimiento de Dios, las personas son entregadas a una mente perversa, cometiendo actos inapropiados llenos de iniquidad, avaricia, envidia, homicidio y engaño. El pecado se promueve como algo aceptable e incluso deseable en diversas áreas de la sociedad, lo que aleja a la gente del arrepentimiento y de la gracia divina. Por último, el incremento de calamidades naturales es una señal clara de los tiempos que vivimos. En Lucas 21, versículos 25 y 26, Jesús nos advierte sobre las señales en el sol, la luna y las estrellas, así como la angustia de las naciones ante el estruendo del mar. Los hombres se desmayarán de terror ante lo que está por venir, ya que los poderes celestiales serán sacudidos. Estas catástrofes son un recordatorio de que el regreso de Cristo está cerca, y es crucial que estemos vigilantes y preparados. Oremos juntos por la fortaleza y el discernimiento en tiempos de cambio. Señor Todopoderoso, venimos ante ti con humildad y gratitud. En estos tiempos de incertidumbre, te pedimos sabiduría y discernimiento para comprender los acontecimientos a la luz de tu palabra. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a no depender de los sistemas del mundo, sino de ti. Que no nos dejemos engañar por promesas de seguridad terrenal, sino que busquemos siempre tu reino y tu justicia. Danos valentía para hacer luz en medio de la oscuridad y proclamar tu verdad con amor y poder. Bendice a cada persona que lee estas palabras, llena sus corazones de paz y guíalos en el camino de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. No te vayas sin suscribirte. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas seguir creciendo espiritualmente, suscríbete ahora al canal Full Crecimiento Ya. Activa las notificaciones para recibir inspiración diaria y descubrir cómo la palabra de Dios sigue guiando nuestro camino en estos tiempos. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.